Comienza una nueva exploración a fondo. Y el tema que tenemos sobre la mesa hoy es, pues, verdaderamente monumental. Así es. Es uno de esos temas que cambian tu forma de ver absolutamente todo. Totalmente. La misión de hoy es sumergirnos en una de las obras más influyentes de la filosofía política del siglo XX. Estamos hablando de Teoría de la Justicia, de John Rawls. Una obra fundamental. Y para este análisis nos vamos a guiar por los matices fascinantes que tiene la traducción al español de María Dolores González. Exacto. El objetivo de este análisis profundo es destilar cómo se define exactamente una sociedad verdaderamente justa. O sea, vamos a contrastar la visión clásica del contrato social con lo que propone el utilitarismo. Y la idea es desmenuzar conceptos que pueden parecer sumamente densos en un principio, pero queremos ofrecer esos momentos de absoluta claridad. Esos instantes de descubrimiento puro para quienes buscan aprender constantemente. Claro, pero sin sentir que la información les sobrepasa o que están escuchando la lectura de un libro de texto interminable. Como de costumbre, yo estaré presentando el material con toda la curiosidad del mundo, siempre buscando las conexiones más prácticas. Y por mi parte, pues el enfoque estará en aportar esa calma analítica. La intención es tomar las grandes ideas del texto y conectarlas con el contexto general. Para entender no solo qué fue lo que propuso, sino por qué resultó ser un enfoque tan revolucionario. Revolucionario para la estructura misma de las instituciones que rigen nuestro día a día. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la base absoluta que plantea el texto. Fíjate que hay una frase en las primeras páginas que es casi imposible de ignorar cuando se habla del papel y el objeto de la justicia. Es una cita fundamental, sumamente memorable y, francamente, marca el tono de todo el libro. El texto dice, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Es una analogía con un peso tremendo. Lo tiene. Lo que nos está planteando es que una teoría científica o filosófica, por muy atractiva, elocuente o concisa que sea, tiene que ser rechazada de inmediato si no es verdadera. Claro, no sirve de nada que suene bonito si es falsa. Tal cual. Y llevando eso al ámbito social, nos dice que no importa qué tan eficiente, ordenada o rentable sea una ley o una institución, si es injusta tiene que ser reformada o abolido por completo. Me parece un punto de partida radical. Y pensándolo bien, el texto es muy enfático en que los derechos asegurados por esta justicia no son negociables. Bajo ninguna circunstancia. Exacto. No están sujetos a regateos políticos ni al cálculo frío de los intereses sociales. Significa que no se permite sacrificar la libertad o los derechos de un grupo pequeño. Ni siquiera si alguien argumenta que eso supondría un mayor bienestar económico o social para la inmensa mayoría. Aunque hay que hacer una distinción vital aquí para nuestra audiencia. Cuando el material habla de justicia, aclara que no se refiere a la moralidad de las acciones individuales cotidianas. No para nada. O sea, no se trata de juzgar si alguien fue grosero en el tráfico o si se saltó la fila en el supermercado. Si conectamos esto con el panorama general, debemos entender que el objeto primario de la justicia, según esta teoría, es la estructura básica de la sociedad. La estructura básica. Ese concepto es la columna vertebral de todo el argumento. No estamos hablando de transacciones aisladas entre dos personas. Sino del modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos. Los derechos, los deberes, fundamentales y las ventajas. Esta estructura básica abarca cosas de una magnitud inmensa. Estamos hablando de la constitución política y las principales disposiciones económicas y sociales de un país. De hecho, el texto menciona ejemplos muy concretos de esas instituciones, como la protección jurídica de la libertad de pensamiento, la propiedad privada de los medios de producción, La competencia mercantil. incluso la estructura de la familia monógama. Y tomadas en conjunto, todas estas grandes instituciones definen las perspectivas de vida de las personas desde el momento cero. Determinan qué oportunidades van a tener, cómo van a vivir y a qué pueden aspirar. Y lo hacen favoreciendo ciertas posiciones iniciales frente a otras desde el nacimiento. Piensa en alguien que nace en una familia con acceso a educación de calidad y protección a la propiedad privada. Su punto de partida es diametralmente opuesto al de alguien que nace sin esas protecciones institucionales. Exactamente. Por eso la justicia debe aplicarse a esta estructura básica antes que a nada más. Y para resolver el rompecabezas de cómo diseñar esa inmensa estructura básica de una manera que sea verdaderamente justa,
El texto nos plantea un experimento mental. Un ejercicio de abstracción brutal. Es tomar la vieja idea del contrato social, esa que desarrollaron pensadores como Locke, Rousseau y Kant, y llevarla a un nivel superior. Imagina un escenario que el texto denomina la posición original de igualdad. Que es una situación puramente hipotética. Un grupo de personas tiene que sentarse a decidir desde cero las reglas fundamentales de su sociedad, de una vez y para siempre. Pero hay un truco gigantesco en este diseño, y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Tienen que elegir todos estos principios de justicia detrás de lo que se conoce como el velo de la ignorancia. El concepto más famoso y debatido de toda su obra filosófica. Imagínate estar flotando en ese espacio hipotético, en una sala de conferencias abstracta, teniendo que firmar el contrato que dictará las leyes de tu mundo. Pero sin saber absolutamente nada sobre ti mismo. Nada. Literalmente no sabes qué lugar vas a ocupar en esa sociedad. No sabes si vas a nacer siendo un genio de la tecnología, un atleta de élite o alguien con una pésima suerte, problemas de salud severos y cero ritmo para bailar. No conoces tu clase social, tu raza, tu género. Ni tu nivel de inteligencia o tu fuerza física. El texto va más allá, ni siquiera conoces tus propias tendencias psicológicas. O sea, no sabes si vas a ser una persona optimista o alguien propenso a la aversión al riesgo. Ni tienes una concepción particular de lo que es el bien. Al imponer esta amnesia total, el argumento es que nadie puede diseñar reglas a su favor. El análisis detrás de la imposición de este velo de la ignorancia ataca un problema moral sumamente profundo. Su propósito es asegurar que los accidentes de los dones naturales, ¿Lo que solemos llamar la lotería genética? exacto, la lotería genética y las contingencias de las circunstancias sociales no le den ventajas ni desventajas a absolutamente nadie al momento de establecer las reglas del juego. Porque si alguien en esa mesa de negociación supiera de antemano que va a ser un empresario sumamente rico, es casi seguro que propondría reglas que le beneficien. Diría que los altos impuestos para financiar programas sociales son injustos. Por el contrario, si supiera que va a nacer en la pobreza extrema, propondría exactamente lo opuesto. El velo obliga a todos a operar desde una racionalidad pura, completamente desprovista de prejuicios personales y de la influencia del azar. El cual es moralmente arbitrario. Así es. Al no saber si terminarás en la cima o en el fondo, te ves obligado a crear un sistema que proteja a todos por igual. De ahí surge el nombre mismo de la teoría que estamos explorando: justicia como imparcialidad. Y esta propuesta de la justicia como imparcialidad no surge en un vacío. El texto deja muy claro que choca de frente y de manera intencional con el gran paradigma dominante de la época. El utilitarismo. El utilitarismo, sí. La visión utilitaria clásica, que fue impulsada y refinada por pensadores enormes como Bentham, Mill, Sidgwick y Edgeworth, ha dominado gran parte del pensamiento moderno. Y de la formulación de políticas públicas. Su premisa básica es aparentemente simple y lógica: maximizar el equilibrio neto de satisfacción. Es decir, una sociedad se considera justa e ideal si sus instituciones están configuradas de tal manera que obtengan la mayor suma total de bienestar o felicidad para la mayoría. Pero el problema surge de cómo el utilitarismo llega a esa conclusión y cómo visualiza a la sociedad. El material describe que el utilitarismo funciona fusionando a todas las personas en un solo sistema de deseos, Creando una figura abstracta. que llaman el espectador imparcial o el legislador ideal. Pensándolo bien, suena como si un director ejecutivo estuviera administrando todos los recursos humanos y materiales de un país. Para maximizar la ganancia total de la empresa a fin de año. Exacto. Es una comparación muy acertada. El utilitarismo extiende el principio de elección que usaría un solo individuo a toda la sociedad. Un individuo puede decidir hacer un sacrificio hoy, como trabajar horas extras y no dormir, para tener una ganancia mayor mañana. Y el utilitarismo aplica esa lógica a nivel macro. Pero el gran fallo que señala la teoría de la justicia como imparcialidad es que al utilitarismo simplemente no le importa cómo se distribuyen esas satisfacciones. Entre los diferentes individuos. Solo le importa el número final en la hoja de cálculo. Claro, a ese director ejecutivo a nivel país no le importa si un departamento entero sufre condiciones deplorables, siempre y cuando la empresa global reporte ganancias récord. Bajo la lupa estricta del utilitarismo, si quitarle los derechos fundamentales a una pequeña minoría genera un pico masivo de riqueza para la gran mayoría, la suma total de bienestar aumenta. Matemáticamente, el utilitarismo podría justificarlo.
Y eso viola directamente aquella premisa inicial que discutimos. Los derechos humanos no están sujetos a cálculos de intereses sociales. Ahora, el texto también dedica espacio a contrastar su teoría con otra corriente llamada intuicionismo. Por lo que se describe, el intuicionismo es la idea de tener varios principios de justicia que son válidos. Pero sin reglas claras o matemáticas sobre cómo priorizarlos cuando entran en conflicto. Al final, todo queda a merced de un juicio intuitivo, como dejarse llevar por una corazonada política dependiendo de la situación. Lo cual parece una base muy endeble para construir las leyes de un país. Demasiado endeble. ¿Cómo propone el texto resolver este constante choque de prioridades sin caer en la intuición? Introduce una herramienta analítica sumamente estructurada para resolver el problema de la prioridad. Lo llama el orden lexicográfico. ¿El orden lexicográfico? Es un concepto tomado de las matemáticas y la lógica, pero utiliza una metáfora muy intuitiva basada en cómo funciona un diccionario. Espera, para ver si entiendo bien esta metáfora del diccionario. Es como si el primer principio fuera la letra A y el segundo principio fuera la letra B. En un diccionario no importa cuántas letras B o C tenga una palabra. Jamás se pondrá por delante de una palabra que empiece con la letra A. Bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Es una excelente forma de visualizarlo. Aplicado a los principios de justicia social, el orden lexicográfico significa que un principio que se encuentra anterior en la jerarquía tiene un peso y un valor absoluto. Debe satisfacerse por completo. Al 100% de sus exigencias, antes de que el sistema pueda siquiera pasar a considerar el cumplimiento del siguiente principio en la lista. Este mecanismo elimina por completo la necesidad de andar haciendo equilibrios borrosos basados en la intuición. O de sopesar valores incomparables. Te da una regla de aplicación inquebrantable. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si logramos sentar a estas personas libres y racionales detrás del velo de la ignorancia obligadas a usar este orden lexicográfico, ¿qué reglas concretas elegirían para su sociedad? El texto argumenta que elegirían dos principios fundamentales. El primer principio es el de la libertad igual. Dicta que cada persona tiene el derecho inalienable al esquema más extenso y total de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante para todos los demás. Estamos hablando de las bases de la democracia moderna. El derecho a votar, ocupar cargos públicos, libertad de expresión, libertad de reunión. Libertad de conciencia. Y el derecho a la integridad física, protegiendo a la persona contra agresiones o arrestos arbitrarios. Y recordando la regla del orden lexicográfico que acabamos de establecer, este primer principio sobre las libertades básicas tiene prioridad absoluta sobre el segundo principio. Las implicaciones de esto son enormes para la teoría política. Significa que no se pueden intercambiar libertades básicas por dinero. Ni por desarrollo o eficiencia económica. Una sociedad gobernada bajo estos principios no puede decirle a un sector de su población, vamos a restringir severamente su libertad de expresión o su derecho al voto, pero a cambio les garantizamos un aumento del 20% en el Producto Interno Bruto. Y mejores salarios para todos. Esa transacción está prohibida. La libertad solo puede restringirse en favor de la libertad misma. Por ejemplo, limitando ciertas acciones para evitar que los derechos de dos personas choquen entre sí. Pero jamás se puede sacrificar por ganancias materiales. Entonces, si el primer principio blinda nuestras libertades básicas y prohíbe tajantemente venderlas por crecimiento económico, ¿qué pasa con el dinero y la riqueza en sí? Porque la desigualdad económica existe. Es un hecho innegable en cualquier civilización compleja. ¿Cómo aborda el texto esa brecha abismal entre ricos y pobres que siempre termina formándose? Eso nos lleva al segundo principio. Que se encarga directamente de las desigualdades económicas y sociales. Este principio reconoce que buscar una igualdad económica absoluta, donde todos ganen exactamente lo mismo sin importar su trabajo, no es realista. Ni necesariamente deseable para el progreso humano. Así que permite las desigualdades, pero solo si cumplen dos condiciones estrictas. La primera parte exige que estas desigualdades estén vinculadas a empleos y cargos que sean asequibles para todos bajo una justa igualdad de oportunidades. Nadie puede ser excluido de competir por una posición ventajosa por su origen. Y la segunda parte es la clave de toda la teoría económica que estamos analizando. El famoso principio de diferencia. Las desigualdades solo son justas y permitidas si benefician a todos. Y muy especialmente si maximizan el beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Aquí es imperativo desglosar un conflicto clásico en la economía, la tensión entre eficiencia y justicia.
El texto aborda esto analizando el famoso concepto del óptimo de Pareto, El principio de eficiencia de Pareto. que, muy resumido, dicta que una situación económica es eficiente si es imposible cambiarla para mejorar la condición de una persona sin empeorar simultáneamente la condición de otra. El material ilustra magistralmente cómo un sistema horrendo como la servidumbre feudal puede encajar perfectamente en la definición de eficiencia de Pareto. Así es. Si decides liberar a los siervos, indiscutiblemente mejora su calidad de vida. Pero al hacerlo, perjudicas económicamente a los terratenientes que pierden su mano de obra gratuita. Según la economía estricta, ese cambio rompe la eficiencia porque alguien perdió. No se puede alterar el status quo sin que haya un perdedor. Lo que argumenta la teoría de la justicia es que un sistema puede ser impecablemente eficiente, pero profundamente injusto. Claro. El principio de diferencia descarta la eficiencia como la meta principal y exige que la estructura básica se configure para elevar al máximo las expectativas de vida del grupo que se encuentra en la peor situación posible. Pensemos en el siglo XXI para aterrizar este principio de diferencia. Tenemos a estos magnates de la tecnología amasando fortunas que rivalizan con el Producto Interno Bruto de países enteros. Mientras un trabajador de almacén o un empleado no calificado gana el salario mínimo. Según la lupa de esta teoría, el hecho de que ese magnate gane miles de millones no es intrínsecamente malo. Pero solo se considera justo si la posibilidad de alcanzar esa inmensa riqueza actúa como un incentivo necesario. Es decir, el magnate, motivado por la ambición, crea tecnologías innovadoras, revoluciona la logística y genera empleos de tal manera que al final de la cadena, el trabajador del almacén tiene acceso a mejor medicina, Comunicación y nivel de vida del que tendría si hubiéramos obligado al magnate a ganar exactamente el mismo salario que el trabajador. El texto llama a esto una conexión en cadena. La desigualdad extrema de la cima tiene que justificar su existencia demostrando empíricamente que está tirando hacia arriba de los que están en la base. Si la riqueza solo se acumula arriba y no mejora la posición de los menos aventajados, el sistema es injusto y debe cambiarse. Definitivamente. Lo fascinante aquí es cómo el material utiliza ejemplos sumamente prácticos para explicar de qué manera se sostiene todo este andamiaje institucional. A través de lo que denomina la justicia procesal. Nos invita a cambiar nuestro enfoque. En lugar de obsesionarnos con juzgar si un resultado individual final es justo, debemos concentrarnos en auditar el proceso mismo que genera esos resultados. Leí la analogía que usa el texto sobre cómo dividir un pastel y me pareció fascinante, pero no estoy segura de cómo se conecta con la justicia a gran escala o cómo aplicar esa lógica a las leyes de un país. Sé que aborda la diferencia entre justicia procesal perfecta e imperfecta. Es una forma brillante y didáctica de ilustrar un concepto complejo. Imagina que tienes un grupo de personas y un pastel, y el objetivo es dividirlo equitativamente. La justicia procesal perfecta requiere dos cosas, un criterio claro e independiente de lo que es justo. Que en este caso es que todos reciban partes exactamente iguales. Y un método infalible para garantizar ese resultado. La solución práctica que ofrece el ejemplo es simple. La persona encargada de cortar el pastel debe ser obligatoriamente la última en escoger su rebanada. Al imponer esa regla de procedimiento, la persona se asegurará de cortar los pedazos con precisión milimétrica, porque sabe que si deja un pedazo más pequeño, ese será el que le toque. Eso es justicia procesal perfecta. En contraste, menciona la justicia procesal imperfecta, comparándola con un juicio penal. El criterio de lo que es justo está clarísimo. Condenar únicamente a la persona que cometió el delito. Sin embargo, el proceso humano para determinar la verdad es falible. Incluso siguiendo todas las reglas legales, recopilando evidencia y teniendo un jurado honesto, un inocente puede terminar condenado por error. O un culpable puede salir libre. El proceso no garantiza el resultado justo. Lo cual nos deja con el tercer tipo, que es donde verdaderamente encaja la visión de este texto para estructurar la sociedad. La justicia puramente procesal. El material compara esto con las apuestas en un casino o un juego de azar. A diferencia del pastel o del juicio penal, aquí no existe un criterio independiente o previo para determinar si la cantidad de dinero que tiene cada jugador al final de la noche es justa o no. Nadie dice, lo justo es que todos terminen con $100. La justicia reside enteramente en las reglas del juego.
Si la ruleta no está trucada, si nadie esconde cartas bajo la manga. Si las reglas son transparentes y todos los participantes entraron al juego voluntariamente, bajo las mismas condiciones de equidad, Entonces cualquier distribución final del dinero en la mesa es considerada justa. No importa si alguien se va millonario y otro se va en bancarrota. El resultado es justo porque el procedimiento fue impecable. llevando esta analogía de vuelta al diseño de un país, la teoría argumenta que si la estructura básica de la sociedad, Las leyes fiscales, el sistema educativo, el acceso a la salud, la igualdad real de oportunidades. si todo eso está configurado de manera justa, de acuerdo a los dos principios que dictaría el velo de la ignorancia, entonces cualquier distribución de riqueza, éxito o fracaso que resulte del funcionamiento de ese sistema es inherentemente justa. La clave está en auditar las reglas de la ruleta social, no en mirar la cuenta bancaria individual de cada ciudadano al final de su vida. Todo este recorrido nos lleva a comprender la relevancia perdurable de esta obra y por qué es una herramienta de pensamiento crítico tan poderosa para analizar el mundo actual. Es vital para cualquiera que busque comprender cómo funcionan las cosas hoy en día. Lo que esta exploración a fondo revela es que juzgar la justicia de nuestro entorno quejándonos de transacciones individuales o enfocándonos en resultados aislados es perder de vista el panorama completo. Nos obliga a elevar la mirada y cuestionar la estructura básica de la sociedad en la que operamos. Nos entrega un marco lógico para exigir que las enormes diferencias económicas que vemos tengan una justificación real y demostrable. La prueba de fuego que nos deja es clara. Las ventajas adicionales y los privilegios de los que disfrutan los grupos en la cima están realmente configurados de una forma que beneficia y eleva el nivel de vida de los menos favorecidos en la base. Si el diseño institucional no cumple con ese requisito, entonces, sin importar cuán eficiente sea la economía en el papel, la estructura fundamental falla en su virtud más importante. Falla en la justicia. Y esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento provocador que se deriva directamente de las implicaciones más profundas del texto. A ver, adelante con esa reflexión final para quienes nos escuchan. La teoría argumenta con firmeza que la lotería natural, los talentos innatos, la salud genética, el nivel de inteligencia y la clase social en la que a cada persona le toca nacer, es un evento moralmente arbitrario. Nadie hizo méritos antes de nacer para ganarse esos dones. Cierto. Si aceptamos esta premisa, si reconocemos que gran parte de lo que somos es fruto del azar, ¿hasta qué punto se merece realmente disfrutar en exclusiva de las inmensas riquezas materiales que provienen de ejercer esos talentos? Es una pregunta muy dura. ¿Podemos reclamar el éxito financiero como un logro puramente individual e intocable, o somos simplemente los beneficiarios afortunados de un sistema social que, por puro accidente histórico, ha decidido valorar y recompensar económicamente esos rasgos específicos que nos tocaron en suerte en esta época determinada? Es una reflexión profunda sobre la intersección entre el mérito personal, la suerte y la responsabilidad social. Un punto de partida ideal para continuar cuestionando las reglas de juego. Mucho más allá de este análisis. Esperamos que esta exploración haya sido tan reveladora para quienes nos escuchan como lo fue para nosotros desempacarla.